Bueno chicos, ahora sí, bienvenidos sean todos una vez más a la clase número 8 el día de hoy del primer ciclo de formación. Para los que no me conocen, mi nombre es Ronald Rodríguez, trader y educador de TSA de Shadow Academy, que en alianza con Crypto Venezuela estamos llevando a ustedes este contenido y este material completamente gratis, ¿ok? Entonces, chicos, hoy vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a ahondar un poquito más en el tema del análisis técnico, haciendo un repaso sobre lo que hemos venido viendo en las clases. En la clase número 1 estuvimos estudiando un poco sobre la mentalidad que debemos tener a la hora de empezar a estudiar trading, ¿vale? Y no solamente el trading, sino cualquier otro tipo de habilidad, ¿ok? Recuerden que el trading es una actividad que involucra muchas áreas de la vida o de otras disciplinas, tanto como la psicología o la mentalidad, la parte de la gestión de capital y la parte del análisis técnico. Hablando del análisis técnico, hay muchas formas de analizar el mercado, hay distintas estrategias con distintas metodologías que ayudan a traders a ser rentables y a poder sacar rentabilidades o ganancias, beneficios de los mercados financieros. No solamente el de criptomonedas, el de Forex, el de futuros, sino otros mercados que también están disponibles. Por otra parte, también es importante entender que hay distintas formas de gestionar el capital y de sobrellevar las emociones que se van presentando a medida que vamos haciendo trading. Entonces es importante considerar estos tres factores y estos tres aspectos. También hemos estado hablando de los tipos de órdenes, los tipos de órdenes en el mercado, stop, buy stop, sell stop, órdenes limit. Hablamos un poco sobre el apalancamiento, hablamos un poco sobre lo que vendría siendo el riesgo que se toman en las operaciones, cómo calcular las ganancias y las pérdidas. Y al final lo importante va a ser cómo ustedes pueden combinar todos estos conocimientos y cómo la experiencia los va ayudando a entenderse a sí mismos para que más adelante, aplicando los conceptos de análisis y entendiendo cómo funciona el mercado, ustedes puedan sacar provecho de esto. Entonces, en las últimas clases estuvimos viendo un poquito de estructura de mercado, ¿ok? En donde hablamos de que habían dos movimientos importantes o dos direccionalidades. Teníamos la direccionalidad alcista, ¿ok? Que habíamos llegado a la conclusión que era determinada por una sucesión de movimientos de altos y bajos más altos, ¿ok? Entonces, tendríamos con que la dirección o la tendencia alcista era alto más alto y bajo más alto, ¿ok? Y en el caso de una dirección bajista, nosotros tendríamos el efecto o el movimiento contrario, que vendría siendo una sucesión de bajos y altos más bajos, ¿ok? Estuvimos hablando también de otras cositas importantes, como lo eran el BOS, que en inglés significa Break of Structure y en español es rompimiento de estructura, que era uno de los factores que teníamos que tomar en consideración y que eran muy importantes a la hora de analizar el mercado y saber en dónde vamos a entrar. Aparte del BOS, también hablamos sobre el MS, que significa Market Shift. Después del Market Shift también tocamos puntos como lo que viene siendo el Choch, que yo de verdad es un concepto que no utilizo mucho, pero yo no soy el autor de la teoría, así que cada quien es libre de pensar lo que quiera con relación a esto, siempre y cuando le funcione y tenga coherencia. Y también hablamos de rompimiento de estructura. Bueno, por el momento estas cositas eran las que teníamos en mente a la hora de considerar cómo analizar el mercado, ¿vale? Entonces, me gustaría saber, bueno, yo sé que hay muchas dudas, que hay muchas preguntas, muchas consultas, porque en la clase pasada vimos mucho contenido bastante denso. También hablamos sobre el rango operativo, ¿vale? Y sobre la fractalidad, ¿ok? Que son las cosas que consideramos cuando vamos a decidir operar el mercado. Fractalidad. Entonces, ¿qué sucede?
todos estos conceptos están tomados o están basados en una metodología. Sin embargo, es una forma que se puede aplicar a cualquier tipo de estrategia que ustedes estén ocupando, porque es una forma ordenada y lógica de tratar de ver los mercados. Recordemos que los mercados son aleatorios y volátiles y cualquier cosa puede pasar. Entonces lo que hacemos es utilizar un conjunto de técnicas que nos permitan analizar el mercado de forma coherente, que nos brinden una estrategia de entrada y salida que nos permita tener una esperanza matemática positiva, hablando de estadísticas y probabilidades de éxito dentro del mercado, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros analizamos el mercado? Primero nos fijamos en la estructura, ¿vale? Si es una estructura alcista o bajista. Recordemos que también está el tema de las consolidaciones, pero las consolidaciones son digamos que es otro tipo de fenómeno o movimiento dentro del mercado, que es importante porque es una zona donde los compradores y vendedores están indecisos o están acumulando para luego irse en la dirección que el mercado va a dirigirse, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que considerar después de todo es ver, ojo, recuerden que no hemos hablado todavía de temporalidades. El día de hoy vamos a tocar un poquito por allá el tema de las temporalidades, y el resto que vamos a ir haciendo, vamos a ir viendo un poquito sobre el Fibonacci. El día de hoy vamos a hablar sobre el Fibonacci y cómo hacer una entrada al mercado basándonos en todos estos conceptos que hemos venido viendo en el transcurso de los días, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar por repasar qué vamos a tomar en cuenta. Primero que nada, direccionalidad, ¿ok? Eso es lo que tenemos que determinar, la direccionalidad. Recuerden que hablamos de los tipos de traders. Recuerden que hablamos traders de scalping, traders de intraday, traders de swing trading. Y bueno, el positional ya no lo vamos a tocar porque es un tema de otro nivel, ¿ok? De otra categoría. Entonces, en el tema de la direccionalidad tenemos que enfocarnos en dos cosas. La número uno es la direccionalidad y la número dos es la temporalidad, ¿ok? Cuando lo coloco así, no es que es el orden de prioridad. En realidad, para mí, normalmente, cuando yo hago un análisis extenso y profundo, lo primero es fijarme en la direccionalidad, pero dependiendo de la temporalidad. O sea, voy viendo qué dirección lleva el mercado y en qué temporalidades las lleva. El mercado tiene cosas muy curiosas. Recuerden que lleva un impulso y lleva un retroceso, ¿ok? Entonces, un impulso, un retroceso, un impulso y un retroceso, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con los impulsos y retrocesos? Pasa que cuando el mercado se impulsa, ¿vale? Digamos que la línea negra es temporalidad de un día, digamos que es temporalidad diaria, ¿ok? Y cuando el precio comienza a bajar, como se ve aquí, esto se va a ver con una micro tendencia bajista en una temporalidad más baja, es decir, en una temporalidad de 8 horas, 4 horas, 1 hora, esto se va a ver bajista, ¿ok? Sin embargo, eso no significa que la tendencia diaria sea bajista, sino que es alcista y simplemente está teniendo un retroceso. Por eso es importante ahondar en estos conocimientos, pero para eso requerimos tiempo de estudio, ¿ok? Y tiempos de sesiones de clase. Entonces, bueno, volviendo al tema de hoy, ¿ok? Vamos a tomar en consideración ya todos estos aspectos que hemos estado viendo en los días o en las sesiones anteriores, y hoy vamos a hablar sobre cómo vamos a tener una posible entrada al mercado combinando todos estos factores y agregando una herramienta que nos va a facilitar mucho el trabajo. Yo actualmente no la utilizo, ¿ok? Pero para comenzar y en vista de que necesitamos darles las herramientas para poder operar, ojo, no es necesario que vayan y al terminar la clase corran a operar, no. Simplemente pueden esperarse, hacer el backtesting. Más adelante tendremos una clase de backtesting y así poder tener una idea de si funciona o no funciona y cómo funciona, en qué activo funciona y en qué temporalidad funciona, ¿ok?
Entonces, me gustaría saber si todo claro hasta acá, si hay dudas o consultas hasta el momento. Ok, supongo que todo bien. Vale, entonces hoy vamos a hablar sobre el Fibonacci. El Fibonacci es una herramienta que nos permite a nosotros hacer mediciones de porcentajes, ¿ok? El Fibonacci se encuentra en el renglón izquierdo de la barra de herramientas que nos ofrece el TradingView, ¿ok? En el tercer renglón, aquí está, fíjense, 1, 2, 3, ¿ok? Cuando le damos clic, nos aparece en primer lugar retroceso de Fibonacci. Este es el que vamos a hablar el día de hoy, ¿ok? Aquí está. Ese es el retroceso de Fibonacci. ¿Por qué se llama retroceso de Fibonacci? Porque se mide precisamente para medir los retrocesos. Recuerden que el precio tiene un impulso, ¿ok? Y tiene un ¿qué? Un retroceso. Entonces, con el Fibonacci, básicamente vamos a medir el porcentaje de retroceso que puede tener el activo, ¿ok? Y estos números de acá lo que me representan son esos porcentajes. Este 38.2 equivale a un 38,2% de retroceso. ¿De retroceso de qué? Del movimiento. ¿Cuál movimiento? Este que tengo aquí. ¿Ok? Este movimiento que tengo acá, desde aquí hasta aquí, si lo miden a este punto de acá, equivaldría a un 61% del total. La mitad de ese movimiento sería hasta aquí, el 50%, que es este número que me aparece acá. Y así sucesivamente, ¿vale? Tenemos 50%, tenemos 61%, 78%, 88%, 100%, y de ahí en adelante tenemos otros números, pero no los vamos a tocar el día de hoy. Los de aquí abajo son las extensiones, pero no vamos a hablar de extensiones hoy, solamente vamos a hablar de retroceso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esta herramienta nos va a ayudar muchísimo a poder determinar una zona de entrada al mercado para nosotros poder comprar o vender un activo, ¿ok? Sin tomar en consideraciones otros elementos como mitigaciones, zonas de interés, entre otros, ¿ok? Simplemente con el Fibonacci vamos a resolver esta duda. Ahora bien, Fibonacci, para los que se estén preguntando, de verdad que a mí me gusta este tipo de datos o de información porque me gusta un poco la historia, sin embargo no es útil para nosotros aplicarlo, a menos que tengan algo así como que sean necios como yo, que les gusta entender el porqué de las cosas, ese toque de curiosidad intelectual que siempre nos hace querer saber el porqué de las cosas. Aunque a veces buscando las 5 patas del gato, lo que hacemos es enredarnos un poquito más. En fin, el caso es que Fibonacci o el Fibonacci es una herramienta que se inventó gracias a una sucesión de números inventada por un matemático llamado Leonardo de Pisa, mejor conocido como Fibonacci. ¿Ok? Gracias a él, nosotros tenemos en Occidente los números que conocemos hoy en día. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y así sucesivamente. Si no fuera por este señor, nosotros todavía tendríamos el sistema de números romanos, ¿vale? Entonces no sería el 1 que nosotros conocemos, sino que sería I, ¿ok? I, doble I, triple I, luego una I y una V, después una V, después una B y una I, después una B y dos I, y así sucesivamente, hasta que llegamos aquí, a esta parte. Ok, estos serían nuestros números actualmente, si no fuera gracias a Fibonacci, ¿vale? Entonces, la sucesión Fibonacci, básicamente, lo que se dio cuenta, o lo que se dio cuenta este señor Fibonacci, es que tenía una sucesión que era que el número siguiente era la suma de los del anterior. Ya que, o sea, básicamente es esto. El primero era 0, ¿vale? Después venía el 1. 0 más 1 es 1, después 1 más 1 es 2, después 1 más 2 es 3, después 2 más 3 es 5, después 5 más 3 es 8, después 8 más 5 es 13 y así sucesivamente. ¿Ok?
Se dio cuenta que siempre iba a haber esa correlación entre los números. Sumando el anterior, iba a dar el número siguiente, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿ok? Esto es donde sale el tema de la explicación del Fibonacci, del por qué se usa de esa manera. Yo, para no complicarme tanto, yo lo veo más bien como un descuento. ¿Un descuento de qué? Del precio. Recuerden que nosotros hablamos de que queremos comprar barato y vender caro, o vender caro y comprar barato, ¿ok? Entonces, supongamos que ustedes están en una concesionaria de autos, ¿ok? Y que estamos viendo una gráfica del precio de los autos. Entonces, supongamos que un Corolla del 2022 comenzó costando $30,000, por poner un ejemplo. Pero como el automóvil ha sido muy exitoso, por oferta y demanda, el costo del vehículo ha subido, ¿ok? Hasta llegar a ¿qué? A los $35,000. Nosotros no vamos a ir a comprar el vehículo a los $35,000, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si costaba 33,000 o 30,000, ¿por qué lo vamos a comprar en 35,000? Vamos a esperar a que baje de precio. Entonces lo que hace la gente es esperar que un descuento. Y con el Fibonacci podemos saber dónde está ese rango de descuento. Entonces la regla número 1 va a ser, cuando vayamos a operar, tenemos que procurar de que si vamos a hacer una compra o una venta, en el caso de la venta, el precio tiene que estar por encima del 50%, ¿ok? En el caso de la venta, ¿ok? Por encima del 50%. Vamos a colocar esto aquí abajo. Ok, y en el caso de la compra, el precio tiene que estar por debajo del 50%. Entonces, si usted va a vender, procure que el precio se encuentre por encima del 50% del movimiento. ¿Cuál es el movimiento inicial? Este movimiento. Entonces, si usted va a meter una venta, procure que sea por encima de ese nivel. Y si usted va a meter una compra, tenemos que procurar que el precio esté por debajo de este nivel. ¿Por qué? Porque mientras más abajo, cuando el precio vaya a seguir su tendencia, usted va a tener mayor cantidad de beneficios, ¿ok? Por lo tanto, esa es la primera regla, buscar mínimo un 50% de descuento para lo que ustedes quieran hacer, ¿ok? Eso es lo primero que tienen que fijarse. Si usted va a comprar por encima del 50%, les digo que están comprando caro, ¿ok? Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que tomar en consideración. Ahora bien, ¿cómo utilizamos el Fibonacci? ¿Vale? Resulta que cuando ustedes van a tener el Fibonacci, a ustedes les aparece por defecto, de fábrica, les aparece, vamos a ver, estocástico, completo, correlacional. Vamos a ver si me sale el completo aquí. Déjenme editar este Fibonacci acá un momentito, chicos. Déjenme un segundo acá, que como les había dicho, tengo mucho tiempo que ya no utilizo Fibonacci y estoy tratando de localizar en dónde está la opción para colocar por default. Aquí está, aplicar configuración por defecto. Ok, cuando nosotros agarramos el Fibonacci y lo trazamos por primera vez, nos va a salir de esta manera, ¿vale? Con estos valores acá. El valor de el 23%, ¿ok? 38%, 50%, 61%, 78%, 1, y a partir de ahí salen los demás, ¿ok? Que son las partes de extensión. Vale, nosotros no vamos a trabajar, o en mi caso particular, yo no trabajo con la configuración estándar, ¿ok? Así que les voy a enseñar la forma en la que vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a configurar el Fibonacci OT, ¿ok?
OT son las iniciales en inglés de Optimal Trade Entry. ¿Ok? ¿Qué significa entrada óptima en la operación, en el trade, al mercado? Entrada óptima al mercado. Entonces nosotros vamos a utilizar una configuración de OT. Ustedes, yo les voy a mostrar las opciones que hay. Ustedes escogen con cuál se quedan. ¿Ok? Entonces, la primera recomendación para configurar el Fibonacci, o sea, para poder acceder a la configuración, lo que van a hacer es que le dan clic a la parte donde le sale el Fibonacci, ¿ok? El retroceso de Fibonacci, no la extensión, ¿ok? Trazan el Fibonacci de la forma que ustedes quieran en un principio, esto es simplemente para la configuración, y como se dan cuenta, a mí me sale esta parte donde hay un engranaje para poder editar la configuración del Fibonacci, y le voy a dar clic. Cuando le doy clic, me salen todas las opciones. Lo primero que yo hago es quitarle el fondo, no me gusta el fondo, y lo coloco de un solo color, ¿vale? Que todos me salgan de un solo color. Y que me salgan las etiquetas de los precios o porcentaje, que son las de este lado, me salgan del lado derecho. Entonces coloco que me salga del lado derecho y le quito los precios y que solamente me deje los porcentajes. Y así me queda el Fibonacci mucho más limpio de lo que estaba hace un rato, ¿ok? Hace un rato molestaba más a la vista, ¿ok? Fíjense la diferencia que hay entre esto que está acá y esto que está acá, ¿ok? Entonces me parece mucho más cómodo así de color, sin colores y sin etiquetas del precio y con las etiquetas del lado derecho. Así me gusta más trabajarlo a mí. Esto es en mi caso personal. Ahora muy bien, ya después de que le quito los colores y coloco todo del lado derecho y que solo me queden los porcentajes, vamos a editar ahora los porcentajes que quiero que me muestre el precio. Entonces yo voy a quitar que me quite el 23.6, no me interesa el 23, me voy a quedar con el 38, con el 50, con el 61, el 78, ¿ok? Y voy a agregar dos valores más. Voy a agregar el 0,88 y voy a agregar el 0,70. ¿Ok? Entonces voy a colocar de color rojo. Esto es opcional, esto no es obligatorio. Voy a colocar de color rojo la opción del 88, la opción del 78. Epa, ¿qué pasó aquí? La opción del 78 también la voy a colocar de color rojo y la opción del 70% también la voy a colocar de color rojo. ¿Por qué hago esto? Porque en mi caso, en el Fibonacci OT, estos van a ser los parámetros o los valores que vamos a tomar en consideración a la hora de entrar al mercado. ¿Qué significa esto? Que cuando el precio llegue aquí, a esta zona, ¿ok? Bien sea el 70, el 78 o el 88, ahí yo voy a entrar al mercado, ¿ok? Y ya les voy a explicar por qué esas zonas específicamente. Hasta el momento me gustaría saber si hay alguna duda o consulta con el tema de la configuración. ¿Hay alguna duda o consulta con lo del tema de la configuración, chicos? Todo ok, me dicen. Muy bien. Entonces, bueno, tenemos esta configuración que lleva el 78, el 88 y el 70. Y tenemos otra configuración donde tenemos, en vez de 78, tenemos 75. El 70 no no se toma en consideración, sino el 90. Y vamos a ver qué le pasa a esto que me está volviendo a dar negativo, 0.75 y aquí el 85, ¿ok? ¿Por qué así? Porque la gente cuando va a hacer una compra en algún sitio no va a buscar que
porcentaje de descuento sea del 61,8%, sino que cuando ustedes van a una tienda, ¿qué le dice el porcentaje que es? Un 80%, un 70%, un 30% de descuento, un 50% de descuento, un 65% o un 60%, ¿vale? Nunca les hablan de 68.1, de 61.8, de 38.2. Entonces vamos a ser un poquito más realistas con el tema del mercado. Entonces vendría siendo esto los valores o los porcentajes alternativos, ¿ok? Yo en particular utilizo otro que es el que a mí me gusta, que es este. Este es el que yo utilizo cuando hablo de OT solamente. Este es el OT que yo utilizo. Y fíjense que no hay más nada abajo, no hay 61.8, simplemente es esto. ¿Por qué? Porque así se ve mucho más limpio el gráfico, ¿vale? Una consulta, ¿por qué no tomas el 61.8? Porque me interesa solamente el Optimal Trade Entry, no me interesa lo que le llaman número de oro, que es algo que en el trading retail se le ha dicho durante mucho tiempo a las personas que ese es el número perfecto para que el trade entre, o sea, para que la gente pueda entrar al mercado. Ok, yo respeto mucho las estrategias de cada quien, eso depende de cada persona. No estoy en contra de quien lo utilice, si lo utilizan y les va bien, excelente. Pero en este caso o en esta metodología solamente se va a utilizar del 70% en adelante y ya les voy a explicar el por qué utilizarlo de esa manera. ¿Ok? Entonces, y gracias por la pregunta, es una buena duda, una buena consulta. Entonces vamos aquí con el tema que venía ahorita con, ¿dónde se da? No sé qué se hizo el Fibonacci ahora. Bueno, vamos a trazar uno nuevo aquí. Entonces tengo este Fibonacci acá y vamos a hacer la comparación de este con el del 71, con el del 61.8 para ver si lo tengo por aquí. Vamos a colocarlo en este que dice estándar. Vamos a hacer la edición que les expliqué. Y lo vamos a dejar con el 61.8. O sea, este es el estándar y el otro va a ser el OT. Ok, simplemente vamos a cambiar esto de los niveles de precio. Vamos a colocarlo del lado derecho y ya lo tenemos listo. ¿Ok? Entonces, vamos aquí. En este Fibonacci tengo todas los niveles o los porcentajes que se utilizan para medir el retroceso o validar el retroceso. Tengo también el nivel del 50% que me indica que a partir de o arriba o abajo estoy en buena posición para comprar o vender. Y tenemos en este caso el nivel de oro junto con los otros niveles de OTE, ¿ok? Que son estos niveles que tenemos acá. Vamos a plantear un escenario en compras, ¿ok? Vamos a plantear un escenario en compras. Supongamos que el precio viene alcista, ¿vale? Y el precio me hizo este movimiento hasta acá. Muy bien. Tenemos un escenario alcista. Desde acá abajo tenemos que el mercado ha venido haciendo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Ok? Y que sabemos que el mercado viene con una tendencia a la alza. Bueno, esto no está bien aquí así porque se vería muy extraño en realidad. Vamos a poner así. Y ahora vamos aquí. Ok. Entonces aquí podemos ver, ¿sí? Si vamos haciendo el análisis de la estructura, podemos ver que tenemos altos más altos y bajos más altos. ¿Ok? Alto más alto y bajo más alto. Y en todas las situaciones vemos cómo el precio nos hace el market shift. ¿Ok? Rompe aquí, rompe el último alto aquí y vuelve a romper el último alto aquí en esta zona. Entonces, delimitamos nuestro fractal o la zona que vamos a operar.
¿Cuál va a ser la zona que vamos a operar? Toda esta zona que nos está quedando libre por aquí abajo, ¿ok? Entonces aquí es donde se pone bonito y donde se pone interesante todo el asunto. Yo voy a trazar unas líneas donde están los precios. Una aquí, ok, que este es para el nivel 70. Una aquí para el nivel 78 y otra aquí para el nivel 88. Ok. Déjenme nivelar esto aquí. Ok. Y este nivel que vamos a colocar aquí va a ser el del 61.8. Hasta aquí, ¿no? Entonces vamos a poner, no, yo voy a utilizar es el otro FIBO para que podamos tener esta referencia. Desde aquí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo no utilizaría el 61.8, sino que yo necesito filtrar mis entradas? ¿Ok? Yo no puedo estar entrando a cada momento al mercado porque mientras más exposición tengamos al mercado, mayor probabilidades tenemos de perder el capital que estamos invirtiendo. Recuerden lo que les hablé, estadísticas y probabilidades. Eso es muy importante. Ahora bien, supongamos que yo hago mi primera entrada en el 61.8. ¿Ok? Es decir, que ingreso en mi compra acá, en esta zona de acá. Normalmente los stop loss, en esto no, esto se ve en la parte operativa y más adelante vamos a profundizar un poquito más. Pero normalmente los stop loss bajo esta metodología se deben colocar por debajo del último bajo más alto formado. ¿Ok? ¿Cuál es el último bajo más alto? Este señor de acá. Nosotros normalmente colocamos un stop loss hasta allí. Y siempre vamos a buscar un beneficio mínimo hasta el máximo anterior, es decir, hasta el alto más alto anterior. ¿Por qué? Porque muchas veces el precio hace doble techo y se regresa. Entonces, puede ser hasta allí o lo vamos a dejar allí, mejor dicho, para simplificar las reglas que tenemos, ¿ok? Recuerden que cuando vamos a operar a nivel técnico tenemos que seguir unas reglas de entrada y salida al mercado. Entonces, la regla número 1 va a ser el stop loss SL en el último bajo más alto, ¿ok? En este caso viene siendo el último mínimo anterior. ¿Cuál es el último mínimo? Este señor de aquí. Si el precio pasa de allí, ya bueno, ya invalida nuestro análisis, ¿ok? Eso es lo segundo. Lo segundo va a ser nuestro take profit. ¿Dónde deberíamos colocar nuestro take profit? Nuestro TP máximo debería estar ubicado en el alto más alto anterior, ¿ok? ¿Y quién fue el último alto más alto? Este señor de aquí arriba. Por lo tanto, vamos a poner el trade acá, la salida acá en TP. Entonces ya delimitamos el stop loss y ya delimitamos el take profit. Ahora bien, hay que delimitar cuál va a ser el punto de entrada. Punto de entrada. Y aquí es donde se dependerá de ustedes, ¿ok? Aquí es donde ustedes ven si deciden hacerlo así o van probando y van decidiendo cuál se adapta más a sus necesidades. ¿Ok? Todo esto, como les estoy explicando, va a depender de backtesting. Yo cuando comencé a hacer trading, y yo si mal no recuerdo, esta fue la primera estrategia que yo aprendí con Fibonacci, ¿ok? Porque antes del Fibonacci había otro tipo de conceptos que venía estudiando, ¿ok? Entonces, cuando empecé a utilizar el Fibonacci, me hablaban era de 61.8 como el número de oro, pero muchas veces, ¿qué sucedía? Pasaba lo siguiente. Déjenme ver si puedo. Bueno, no, es que a fines educativos es necesario esta raya de acá. Entonces, fíjense en esto, ¿no? Aquí yo tengo el trade puesto en el 61.8.
tengo esta otra entrada, la voy a colocar en el 70%. El stop loss en el mismo nivel. Y el take profit igual, en el mismo nivel, aquí arriba. Ok. Vamos con la tercera opción, que vendría siendo esta. El 78%. Hay traders que dicen que cuando el precio sobrepasa el 61.8, el precio va a reversar. O hay una posible reversión, una posibilidad de reversión. ¿Ok? Todo va a depender de la escuela o de el tipo de estrategia que ustedes quieran ocupar. Y tenemos la última opción, que es la del 88.6, ¿ok? Y colocamos hasta acá. Ok, si pueden notar, aquí en donde está mi mouse, me dice algo que dice relación riesgo-beneficio. ¿Qué pasa si pongo mi trade en el primer reglón o en la primera entrada, que está dentro del 61.8? Me indica que el riesgo-beneficio es de 1.37. Significa que por cada dólar que yo arriesgue, es decir, por cada dólar que yo pierda, yo voy a ganar 1.37 dólares. Entonces, si lo llevamos a una operación de 100 dólares, o en por cada 100 dólares que yo invierta en mi operación, o cada 100 dólares que yo arriesgue, voy a ganarme 137 dólares. ¿Ok? Para mí no es negocio. Para mí no es una entrada que me deje satisfecho. ¿Ok? Luego viene la segunda parte, que viene siendo en el 70%. ¿Qué recorrido me daría? En el recorrido me daría una relación riesgo-beneficio de 1.96, es decir, casi un 1.2. Allí vamos mejorando. ¿Qué significa esto? Que por cada 100 dólares que yo arriesgue, me gano casi 200. En este caso son 196 dólares. ¿Qué pasa si entramos en el 78%? Ahora el riesgo-beneficio cambia sustancialmente. Ahora por cada 100 dólares que yo arriesgo, me estoy ganando 273 dólares si el trade llega al máximo TP. Y en el último caso, que es en el 88%, me está hablando de un riesgo-beneficio del 4,69. ¿Qué significa esto? Que por cada 100 dólares que yo arriesgo, yo me estaría ganando 469 dólares si la operación llega al take profit máximo. ¿Ok? Por eso es que yo, en vez de utilizar el 61.8, busco filtrar mis entradas a partir del 75 o 78%, ni siquiera en el 70%, sino en el 78%. ¿Por qué? Porque muchas veces el mercado viene y hace esto, ¿vale? Entró la primera persona aquí, el precio se mantiene, supongamos que hace una pequeña reacción, pero viene haciendo esto con un retroceso complejo, y aquí la persona anda en drawdown, ya anda sudando frío, ya anda como que el precio me va a tocar stop loss, y el precio puede venir y hacer esto, ¿ok? Y ya todos están en negativo, andan en drawdown, y el que entró en el 88.6, hizo todo este beneficio. Y cuando el que estaba en 88, que era desde aquí, ya estaba en profit, apenas el que entró en el 61 estaba en ganancia. Es más, apenas estaba en punto de entrada. El que entró en el 88 ya lleva todo este recorrido, ya lleva prácticamente un 1-1, mientras que entró en el 61 lleva solamente precio de entrada. ¿Ok? ¿Qué pasa con esta estrategia? Que les va a permitir filtrar las entradas. Muchas veces va a pasar que sí va a llegar al 61.8 y se va a ir, y bueno, da coraje. O que llega al 70% y se va, o que llega al 78% y se va, ¿vale? Así que va a depender de la cantidad de veces que ustedes analicen y digan, bueno, esto me dio resultado con esto. Yo no les puedo decir específicamente cuál utilizar, porque si ustedes van a operar Bitcoin, si van a operar Ethereum, si van a operar Litecoin o cualquier otro par de criptomonedas, o si van a operar algún par en Forex, o si van a operar cualquier otro instrumento financiero y en qué temporalidad lo van a operar, todo va a depender de cómo se sientan más cómodos ustedes haciendo las operaciones. ¿Ok? Sin embargo, esto les da una referencia de a partir de donde ustedes pueden empezar a descartar cómo filtrar sus entradas. Si las filtran desde el 61%, si las filtran desde el 70%, si las filtran desde el 78%, el 88% o incluso hasta el 90%.
Todo va a depender de ustedes. Sin embargo, ¿ok? Lo que sí les puedo decir es que mientras más lejos, es decir, mientras más abajo sea el retroceso, menos probabilidades hay de que el trade llegue a esa zona. Pero entonces, ¿qué sucede? Si yo escojo el 78% que está entre el 70 y entre el 88, ¿vale? Que es un rango medio, no estoy en ningún extremo, sino que estoy en el medio. Voy a tener un recorrido decente prácticamente del 1.3, es decir, que por cada dólar que yo arriesgo me gano $3. Entonces, si arriesgo $100 en la operación, me gano $300. Voy a tener una probabilidad intermedia, digamos así, de que el precio llegue a esta zona, ¿ok? Inclusive podría decir que estaríamos entre un 40 o 30% de que el precio llegue aquí y luego toque el take profit. Pero ¿qué sucede? Que este tipo de operativas nos va a permitir que de 10 entradas que hagamos, ¿ok? De 10 entradas que hagamos, podamos perder 6 y ganar 4, ¿ok? Recuerden que el riesgo-beneficio es un 1.3 más o menos, ¿ok? Entonces, si perdemos 1% en 6 operaciones, vamos a estar menos 6%, ¿ok? Pero si cada vez que ganamos entre el 2.5, vamos a dejar el 2.5%, ¿ok? No vamos a ponerle 3%, sino 2.5%, porque si mal no recuerdo me daba un movimiento de 2.79, así que vamos a redondearlo a la baja y lo dejamos a 2.5. Entonces, esto implicaría a que si yo gano 4 operaciones, esto me estaría dando un 10% de beneficio, ¿ok? Esto es igual a un 10%. Si yo le resto este 6% de acá arriba, me estaría quedando yo positivo delante del mercado un 4%, ¿ok? Ustedes dirán, ay Dios, un 4%, pero bueno, cuando movemos números grandes, un 4% es bastante. Por ejemplo, el 4% de una cuenta de $50,000, de $100,000, de $200,000, son números grandes y sirve para vivir en cualquier parte del mundo. Por eso es que lo que importa en el trading es desarrollar la habilidad para luego levantar el capital, ¿ok? Entonces, me gustaría saber, chicos, si hay alguna duda o consulta hasta el momento con todo lo que hemos estado viendo acá. Voy borrando todas estas rayas. Y ya con solamente utilizar el Fibonacci de esta manera, nos estamos descartando algunos otros conceptos que son bastante importantes, pero que no nos daría chance de ver solamente en 8 días. Inclusive yo en mi módulo personal, o sea, de mis clases personales, o sea, 1 a 1 o personalizadas, son más de 50 horas donde se explica desde la A hasta la Z todo de una forma muy detallada y voy al ritmo que se necesita o que yo considero que es más pertinente para poder llevar a cabo todo. Son más de 50 horas de contenido que se les va facilitando en el transcurso de aproximadamente 2 meses y que se les va haciendo un acompañamiento completo a cada uno de los estudiantes. Entonces, bueno, voy leyendo las dudas o consultas que puedan tener acá. Sí, se hace igual por teléfono, Joana. Ajá, con respecto a la pregunta de Marjorie, bien sea en el broker que estés operando, en el exchange que estés operando, ustedes en el exchange solamente van a meter las operaciones. Las configuraciones tienen que hacerlas es en el TradingView. ¿Por qué? Porque el TradingView es el procesador de gráfico que vamos a utilizar para hacer el análisis, ¿ok? Básicamente nosotros analizamos el mercado en el TradingView y desde el broker, bien sea desde la computadora o el teléfono o el exchange, nosotros vamos a meter la operación con los números que nos dé el TradingView. Por ejemplo, supongamos que ya yo hago mi análisis y yo decidí que aquí es donde yo voy a entrar, en esta zona de acá. ¿Ok? Entonces yo utilizo otra de las herramientas del TradingView, si quieren las vemos mejor más adelante, que es la parte del precio y yo coloco los precios. Ah, bueno, ya yo sé que mi punto de entrada es en el 35.576, mi punto de salida en pérdida es en el 35.188
y mi salida en ganancia va a ser en el 36.682, ¿ok? Y simplemente configuro estos parámetros dentro de la plataforma en donde estoy haciendo las operaciones. Sí, Jorge, como dices acá, las entradas se toman en esta estrategia desde el 70 hasta el 88, o inclusive hasta el 90. En mi caso, yo escojo el 78. Y Rodrigo, ya con lo que hablas de filtrar las entradas, ya simplemente con el hecho de tener este Fibonacci, ya esto vendría siendo uno de tus filtros, ¿ok? Esto ya vendría siendo uno de tus filtros. Si el precio no llega a ninguna de estas zonas, tú simplemente no tomas la operación y ya. ¿Alguna otra duda o consulta, muchachos? Sí, muchas de las plataformas tienen integrado el TradingView, pero no son tan buenos como el TradingView acá directamente. A mí me gusta mucho más verlo desde acá y analizarlo desde acá. Justamente, por ejemplo, acá yo estoy utilizando el par Bitcoin dólar estadounidense del exchange Coinbase, en este caso, ¿vale? Pero aquí ustedes van a tener la oportunidad de poder ver a profundidad cuáles son los brokers o los exchanges que están disponibles acá para ustedes analizar el gráfico directamente con los precios de ese exchange. Si quieren, en una próxima clase podemos hablar un poco más sobre cómo utilizar el TradingView. Ok, chicos, saben que yo he estado explicando todo para ver si había dudas o consultas. Nadie me dice algo de dudas o consultas, pero hay algo importante y nadie ha preguntado cómo trazar el Fibonacci, ¿ok? Entonces me causa gracia que nadie lo haya preguntado, ¿no? Sí, eso es correcto, Marjorie. Desde el TradingView puedes escoger el broker o el exchange. Por ejemplo, yo le doy clic acá, ¿no? Y acá me aparecen los distintos brokers disponibles. Tengo Bits, bueno, no lo sé pronunciar, pero después Coinbase, Binance, Index, Bitfinex, Crypto, Gemini, Forex.com, Oanda, Saxo, Kraken, Bitrex, Pepperstone, OKCoin, OKCoin, no sé cómo sería eso, BitBit o Bybit y Deribit. Bueno, y así hay muchos más. Inclusive está Binance USA, que es uno distinto al Binance que nosotros utilizamos normalmente. Ok, a ver, Rodrigo pregunta algo muy chévere aquí. ¿Qué otras cosas se pueden verificar si se cumplen o no para estar seguro de entrar? Bueno, lo que pasa es que eso ya viene siendo una entrada por confluencias y confirmación y eso es un poquito más avanzado. Acuérdense que aquí estamos básicamente enseñando una estrategia pero muy básica para que puedan ya ir probando y no se aburran de tanta teoría y no practiquen, porque si no practican los conceptos que vamos aprendiendo, va a ser más difícil. Van a tener el sentimiento de que van avanzando, de que van aprendiendo, pero en realidad no han aprendido nada porque no están practicando ni aplicando nada. Entonces, por ejemplo, los que me preguntan cómo se traza, que nadie había dicho nada del trazado del Fibonacci, ¿ok? Recuerden que en el mercado tenemos impulso, final del impulso, retroceso, inicio de impulso, final del impulso, y ahora que viene un próximo retroceso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir el Fibonacci desde el inicio del impulso, ¿vale? Que va a ser desde acá
hasta el final del impulso, que va a ser hasta aquí. ¿Ok? Normalmente, para ya nosotros decidir que el precio está retrocediendo, ya el mercado tiene que darnos indicio de que debe estar retrocediendo un poco. ¿Ok? Entonces, vamos a trazar el Fibonacci, vamos a darle clic desde el inicio de ese impulso, ¿ok? Del inicio del último bajo más alto, y sin apretar nada, simplemente deslizando con el mouse, van a llegar hasta el final del impulso y van a darle clic allí para que ahí termine el Fibonacci, ¿ok? Y así lo trazan. En el caso de que fuese una tendencia bajista, tenemos impulso, final del impulso, retroceso, inicio del impulso, final del impulso, y en teoría a partir de aquí viene el retroceso, ¿ok? En este caso vamos a trazar desde el alto más bajo, el último alto más bajo, hacemos clic, deslizamos hacia abajo hasta el final del impulso y hacemos clic allí en esa zona, ¿ok? Y así tenemos cómo se traza el Fibonacci, ¿vale? ¿Alguna duda o consulta? Ok, copiado, todo entendido. Excelente. Ok, vale, con mucho gusto se las paso, chicos. Ajá, Marjorie, ahí me hiciste una pregunta y me disculpo, no la entendí. Profe, pero vamos a tomar una porción pequeña. ¿A qué te refieres como con una porción pequeña? Ah, ya, ¿cómo saberlo? Vale, vale. Marjorie, ¿viste la clase pasada? Si no la has visto, creo que la subieron hace poco al canal de YouTube, así que puedes ir ya, chicos, otra vez con esto. Me regalan un segundito para poder hacerles llegar. No, básicamente eso de la zona premium es como un sinónimo del lote, ¿ok? Es una zona óptima, por eso les puse a la zona óptima esa para la entrada. Hay autores que lo llaman de forma diferente, ¿ok? Pero vamos paso a paso para no ir confundiendo a los demás chicos, porque bueno, ya intenté la clase de ayer darles mucha teoría y muchos no quedaron bien. Y yo entiendo que de pronto Rodrigo tenga mayor conocimiento porque ha estado estudiando desde antes, pero los muchachos van al ritmo que llevamos las clases, entonces no me gustaría que se me confundan más de la cuenta, ¿ok? Vamos a repasar unos conceptos importantes. Yo creo que ya entendí la pregunta de Marjorie. Vamos al gráfico, ¿ok? Vamos al gráfico de Bitcoin en una hora. ¿Ok? Por eso es que la tarea de estructura es muy importante, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, tenemos inicio del impulso aquí, ¿ok? Final del impulso aquí arriba. ¿Por qué yo no tomo esta zona de acá como final del impulso? Porque no tengo un retroceso válido. ¿Por qué no tengo un retroceso válido? Porque si yo marco con mi Fibonacci desde el inicio del impulso hasta el final del impulso, no me llega hasta el 38.2, que viene siendo este movimiento de acá, ¿ok? No me llega nadie al 38.2. En cambio, de aquí a aquí, ya en esta zona me llegó, fíjense a dónde. ¿A dónde me llegó, chicos? Casi al 70%, ¿vale? Y en ese 70% que hizo el precio después, comenzó a subir. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué voy a hacer?
recuerden lo que les expliqué, tenemos que identificar cuál es el alto más alto, el bajo más alto, y en base a eso nosotros vamos a determinar cuál es nuestro fractal a operar. Y cuando tenemos el fractal a operar, determinamos la zona operativa. Después de tener la zona operativa, trazamos el Fibonacci, ¿ok? En el fractal o en la zona completa, desde el inicio del impulso hasta el final del impulso, y a partir de ahí es donde vamos a colocar nuestra entrada, que viene siendo de Fibonacci a 1 hora, ¿ok? Veamos. Vamos a ver si tienen alguna otra duda o consulta para que vayamos ahora al tema de cómo sería la entrada. Lo del fractal, Jorge, de todas maneras, lo vamos a ir viendo a mayor profundidad en las próximas clases, en las clases del próximo ciclo, ¿ok? Porque lo del fractal es un tema un poquito enredado para las personas que lo escuchan por primera vez. Pero básicamente un fractal viene siendo algo que se repite en distintos marcos, bien sea temporales o geométricos. En el caso del cuerpo y las mechas, yo tomo todo. Bueno, también depende de la temporalidad, pero a mí me gusta tomar las mechas. ¿Por qué? Porque las mechas también son información del precio. Y si ustedes bajan de temporalidad, esas mechas también son velas. ¿Ok? Ya el próximo ciclo vamos a ahondar un poquito más en el tema técnico, en el tema de análisis más profundo, en la parte de teoría profunda. Quería adelantarme un poquito con esto para que no se me aburrieran de tanta teoría y fueran también viendo partes de la práctica y vayan testeando lo que se va aprendiendo. Pueden hacerlo en cuenta demo tranquilamente. Ok, entonces, bueno, recuerdan que les hablé de temporalidades, ¿no? A grosso modo, las temporalidades, mientras más grandes son, más fuerza o más peso tienen, ¿ok? Entonces, si el movimiento es alcista en una temporalidad de 1 hora, pero el precio en 1 minuto se encuentra bajista, yo no voy a decir que la tendencia es bajista. ¿Por qué? Porque el que tiene fuerza en realidad es 1 hora, no 1 minuto, ¿ok? Simplemente esa tendencia bajista que estamos viendo en temporalidades de 1 minuto es un retroceso de la temporalidad más grande, que es la temporalidad de 1 hora, pero que en 1 hora estamos alcistas, ¿ok? ¿Por qué les digo que estamos alcistas? Bueno, porque este era el máximo anterior y lo rompieron acá, ¿ok? Hizo un alto más alto, que yo se los había dicho en la clase anterior. Si Bitcoin me hace un alto más alto que el último que había, me confirma que la estructura es alcista. Y este movimiento que tenemos simplemente es un retroceso complejo de este movimiento total, ¿ok? Ahora, si yo quiero decir que Bitcoin está bajista, va a tener que romperme ahora esta zona de aquí abajo. Si Bitcoin me rompe esta zona de aquí abajo, yo digo, bueno, ahora Bitcoin está bajista en temporalidad de 1 hora. Pero hasta tanto que no lo haga, yo voy a pensar que el precio sigue alcista, ¿ok? Ojo, esto es en temporalidades de 1 hora. Entonces, ¿qué les recomendaría yo? Supongamos que esto de acá no ha pasado, ¿ok? Y lo primero que tenemos que determinar entonces es qué estructura lleva Bitcoin en la temporalidad que estamos analizando. ¿Cuál es la temporalidad? Vamos a decir que es la temporalidad de 1 hora, ¿ok? Entonces tenemos aquí alto más bajo, bajo más alto más alto, bajo más alto más alto, el retroceso complejo hasta que me hicieron el alto más alto y aquí me hizo el rompimiento, ¿ok? Me hizo un rompimiento de estructura de aquí desde esta zona. Pero ¿qué hace el precio? Vuelve a subir, ¿ok? Y ya como vamos aquí, se supone que vamos con un alto más bajo. ¿Por qué? Porque es más bajo que este y aquí ya me rompió el fractal. Me hizo el retroceso complejo, me hizo todo este movimiento complejo aquí, ¿ok? Y aquí fue donde me hizo el bajo más bajo, en esta zona de acá. Y tenía yo como fractal a operar este de aquí. ¿Qué hizo el precio? Me rompió la zona y ahora se volvió alcista, ¿ok? ¿Qué estamos haciendo aquí? Simplemente el análisis de estructura que ya veníamos conversando anteriormente, donde teníamos que nombrar si había alto más alto, bajo más alto, donde había un rompimiento de estructura, bien sea hacia arriba o hacia abajo, determinando que había un error en la estructura que llevaba el mercado. Ya después de que determinamos aquí que el precio viene alcista, ok, en esta zona ya determinamos que el precio viene alcista,
Bueno, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar nuestro Fibonacci, ¿ok? Desde el inicio del impulso hasta el final del impulso. Y ahí vamos a decidir dónde vamos a hacer la entrada. Ya sabemos que el requisito número 1 para prestar atención es que el mercado se mantenga por debajo del 50% de ese Fibonacci que nosotros trazamos, y ya dependerá de nosotros decidir si queremos filtrar a partir del 61, a partir del 61.8, del 70%, el 78% o el 88%, ¿ok? En este caso el precio llegó, tocó la zona del 61.8 y el 70%, que viene siendo la zona de acá, ¿ok? Y a partir de ahí el precio comenzó a subir, ¿vale? Entonces, básicamente esas son las cositas que tenemos que considerar. Ya la confirmación y todo ese tipo de cosas las vamos a ver en estrategias un poquito más complejas y más avanzadas, pero cuando tengamos un poquito más de conocimiento del price action o acción del precio, ¿vale? Entonces, chicos, ¿dudas o consultas? Todo bien, dice Rodrigo por acá. Ok, ninguna duda, me parece excelente. Entonces, bueno, vamos a buscar las reglas que vamos a determinar entonces, ¿no? Vamos a escoger la temporalidad, preferiblemente 1 hora para que no tengan que esperar tanto tiempo. Esto también lo pueden ir bajando. Mientras más bajen de temporalidad, menor tiempo van a esperar, pero también existe la posibilidad de que el precio les saque stop por el hecho de que muchas veces la temporalidad más grande, recuerden que tiene mayor fuerza o mayor repercusión. O sea, mientras más grande la temporalidad, inclusive tienen confirmaciones que les pueden ayudar a decidir dónde entrar al mercado. Pero bueno, entonces lo primero es ir practicando, vayan practicando con la temporalidad, ¿sí? Pueden hacerlo H4, H1, M30, ¿vale? Entonces, a mí en este caso, para ir aprendiendo y para ir entendiendo, yo escogería H1, ¿ok? Ya después de tener la temporalidad, hay que determinar la direccionalidad. Ah, eso es otra cosa, también hay que ver si el precio se encuentra en rango, o que actualmente, yo les dije Bitcoin está alcista, pero en realidad Bitcoin, si lo vemos en una temporalidad mayor, como de 4 horas, vamos a ver un rango de consolidación bastante interesante. ¿Y dónde está ese rango? Aquí está ese rango. Fíjense que el precio ha estado moviéndose desde hace rato en esta zona. ¿Ok? Esta es la zona en la que se ha estado moviendo Bitcoin. Desde los 26.741 hasta los 28.773. Esa ha sido la zona o el rango de Bitcoin durante esta última semana. ¿Ok? Después de que hizo este impulso alcista y que bueno, ya nosotros vemos que Bitcoin está alcista. ¿Ok? En 4 horas Bitcoin está alcista. Ahora bien, vámonos de nuevo a la parte de 1 hora. Entonces, determinar la direccionalidad es el paso número 2. En este caso ya determinamos que la direccionalidad es alcista. Después de que determinamos la direccionalidad, tenemos que determinar ahora el fractal o el rango operable. Fractal o rango operable. Ok, si quieren una clase especial de fractalidad o de estructura, me avisan para irla agendando, ¿vale? Pero entonces, en el fractal o rango operable, en el caso de una estructura alcista, va a ser el último bajo más alto y el último alto más alto. Eso es lo que va a determinar la fractalidad o el rango operable. Recuerden, tenemos impulso, retroceso, ¿vale?
impulso, pero hasta que el precio no me supere esta zona, yo no voy a decir que este de aquí es mi bajo más alto. Yo tengo que esperar a que el precio me supere. Cuando el precio me hace el market shift, ¿ok? Cuando el mercado me hace market shift, es donde yo ya puedo determinar que tengo una nueva zona para operar, ¿ok? Por eso es que les enseñé estos conceptos anteriormente. Pueden ponerle market shift o como hacen otros que le colocan BOS, ¿ok? Entonces, cuando determinamos el market shift, ya sabemos que tenemos un nuevo bajo más alto y tenemos un nuevo alto más alto, ¿ok? En base a esta nueva zona es donde nosotros tenemos nuestro rango operable. Todo esto de acá va a ser nuestro rango operable, ¿ok? Esperando que el precio haga esto. Entonces, ya después de que determinamos la direccionalidad nos sirve para nosotros decidir si vamos a comprar o vender. El rango operable nos permite decidir cuál es la zona que vamos a operar y por último vamos a escoger el Fibonacci. ¿Ok? Y cuando el precio nos llegue a la zona de Fibonacci que nosotros decidimos que vamos a operar, bien sea del 61, del 70, el 88, ya es cuestión de ustedes. Solamente tenemos que delimitar cuál va a ser nuestro punto de entrada según el OTE, la zona OTE del Fibonacci, y tener lo que viene siendo la zona de salida en take profit y la zona de salida en stop loss. Y eso es todo lo que necesitamos para esta estrategia. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿dudas o consultas? Ajá, en el caso tal de que el precio venga, si supongamos que el precio viene y hace esto, ¿ok? Venimos impulso, retroceso, impulso, determinamos nuestra zona OTE, ¿vale? ¿Ok? Y ponemos el precio por aquí así. Entonces supongamos que el precio viene y me hace este movimiento así, ¡pam! Y me toca stop loss. Ah, bueno, ¿qué me está indicando el precio? Que me hubo un rompimiento de estructura aquí, que hubo un BOS, ¿ok? Y cuando se da ese BOS, yo lo que tengo que saber es que está cambiando la dirección. Hay un posible cambio de dirección del mercado y por lo tanto, ¿qué hago yo aquí? Entonces me posiciono aquí arriba, ¿ok? Marco mi Fibonacci y espero a que el precio venga, retroceda hasta la zona que quiero y le meto ventas. Es decir, que cambio la direccionalidad, entonces cambio las operaciones. En vez de compra, meto venta. No, eso no es una tarea, Rodrigo. Pero el que quiera hacerlo como tarea está chévere, inclusive no estaría mal. Que me hagan y me marquen un gráfico de un análisis en tiempo real en donde me marcan el alto más alto, el bajo más alto, es decir, detallándome cómo va la estructura, en dónde están los rompimientos y en dónde esperarías tu zona de entrada. Está muy chévere. Es más, lo voy a asignar como tarea. Gracias, Rodrigo.
Ok, entonces esta sería la tarea, chicos. Hacer un análisis de cualquier par indicando la direccionalidad, marcando bajos y altos, market shift y boss. También marcar Fibonacci-Ote y decir dónde sería la entrada y salida, tanto en ganancias como en pérdidas. Entonces supongamos, la tarea sería algo así. Vamos a suponer que yo tengo mi estructura de mercado así. Ok, yo tengo esta estructura de mercado aquí. Entonces empiezo a escribir. Entonces tengo yo aquí. Digamos que este es el alto más bajo aquí, alto más bajo aquí, alto más bajo aquí, ok, y tengo alto más alto acá, tengo alto más alto aquí, tengo otro alto más alto aquí, aquí falta gente, falta este aquí que debería ser A más B, alto más bajo, ok, entonces ahí faltó este de aquí. Ya va, chicos, que así no era. Esto no va aquí y eso tampoco. Es aquí. Bajo más alto. Así sí. Bajo más alto. Bajo más alto. Y bajo más alto. ¿Vale? Aquí también estamos viendo que son los altos más altos. Y alto más alto acá. Esto es un ejemplo, muchachos. Puede ser que para seguir y continuar la estructura, ustedes tengan chance de poner la operación aquí. Ustedes pueden elegir la temporalidad. Si lo hacen en tiempo real, se los agradecería. Sería mucho mejor. Si no, bueno, hacen una prueba del pasado y ya. Aquí nosotros estamos viendo claramente el rompimiento de la estructura. Así que marcamos esta zonita aquí y colocamos el BOS. ¿Ok? Que viene siendo el BOS. Lo colocamos allí. ¿Ok? Y ahora tendríamos aquí bajo más bajo, el alto más bajo, y aquí ya tuvimos rompimiento de esta última zona. Esto significa que esto es el market shift. Que le quiera poner BOS también es válido. Entonces tengo el market shift acá y mi rango, mi zona operable está de acá. Entonces yo trazo el Fibonacci desde aquí hasta aquí. Okay, ahí tracé mi Fibonacci. Ok, y colocaría que bueno, que la zona a operar viene siendo toda esta de acá. Ya yo sé que este es mi rango operable. Y que mi entrada va a ser, por ejemplo, si yo escojo desde el 78%, la pongo aquí. Y si es desde el 70%, la coloco aquí. ¿Ok? Con el stop loss acá. Como no, de pronto no saben cuál es esta herramienta, se llama posición corta y posición larga. La vamos a encontrar en el reglón. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo reglón, ¿ok? De la barra de herramientas del lado izquierdo. Abrimos y nos aparecen de primero posición larga y posición corta. La posición larga es para las compras y la posición corta es para las ventas.
¿ok? Recuerden el stop loss por encima del último alto más bajo, en el caso de las ventas, y el take profit, bueno, más o menos por aquí, ¿vale? Y así, bueno, y faltaría la direccionalidad, colocan acá, colocan una línea hacia arriba, por ejemplo, ¿ok? Y pueden escribir allí direccionalidad alcista, ¿ok? Escriben alcista o direccionalidad alcista, mejor aún, ¿ok? Y cuando hacen el boss ya sabemos que el rompimiento va hacia abajo. Entonces más o menos así sería el asunto de la tarea, ¿vale? Entonces chicos, ¿dudas o consultas? Los leo en los comentarios. Sí, ya les paso esto. Me asustaron diciendo que no se escuchaba. Me imagino que fue alguna falla de mi internet. Entonces ya les paso la lámina con la tarea. Ok, listo. ¿Qué dicen entonces? ¿Ya sí entendieron gran parte de lo que estuvimos hablando? ¿Hay alguna duda o consulta que necesiten aclarar hasta el momento? Excelente, chicos. Entonces, bueno, vamos a hacer algo. Carlos solamente recibió la tarea de 2 personas, que fue la tarea de Carlos y la tarea de Rodrigo, pero la de Rodrigo me la mandó Mr. Thor, vamos a ver, pero me la mandó por otro lado. Entonces, déjenme revisar si está la de Rodrigo por acá, para aprovechar y revisar todo de una vez. Chicos, ¿no tienen problema que revise sus tareas? Bueno, espero que no, porque igual las voy a revisar, pues. El tema es que una de las tareas me la mandaron como screenshot y no como el link del TradingView. Yo necesito ese link para poder abrirlo en la computadora. Entonces la de Carlos se va a tener que esperar. Vamos a ver. Ok. Bueno chicos, entonces voy a hacer la revisión de la tarea, voy a concluir con la clase de hoy, espero que puedan entender todo, nos vemos el próximo miércoles, se quedan para la revisión de la tarea, yo voy a concluir con la grabación para que podamos hacer tranquilos la revisión de la tarea, ¿ok? Entonces feliz noche para todos, espero
estén bien y que tengan excelente y bonito fin de semana.